Seguimos la lectura de la biografía completa de Srila Prabhupada, el maestro ejemplar y fundador de ISKCON. Esta biografía es obra de Satsvarup Das Goswami. Estamos leyendo el volumen 6, capítulo 4, parte 2 de 2, titulado La India, su hogar. Harisauri había tenido poco contacto personal con su maestro espiritual, pero un día en Vrindavan, Prabhupada pidió verlo para señalarle una seria discrepancia. Como comandante del templo, Harisauri le había pedido a un anciano que no comiera frente a la deidad. El anciano se enojó y un joven bengalí lo defendió gritándole a Harisauri que no tenía derecho a criticar a nadie. Harisauri trató de hacer caso omiso de la situación, pero el joven bengalí siguió gritándole y amenazándolo con echarlo del templo y cortarle la sica. Finalmente, Harisauri le retorció el brazo al joven y le dijo al chokidar que lo echara. Srila Prabhupada se enteró enseguida del incidente y llamó a Harisauri. «Qué poco favorable», pensó Harisauri. «La primera vez que mi maestro espiritual me llama y es por un asunto como este». Prabhupada no lo reprendió de inmediato, sino que primero le pidió que diera su versión de los hechos. Harisauri apreció la oportunidad y comenzó a relatar la historia. Cuando mencionó que el anciano pidió hablar con una autoridad y él le dijo que era el comandante del templo, Srila Prabhupada interrumpió. Prabhupada le dirigió a su discípulo una mirada penetrante. Comandante del templo no significa comandante en jefe. ¿Dónde oíste eso de comer prasadam frente a la deidad? Harisauri no pudo recordar la referencia exacta y se puso nervioso. Bueno, creo que lo leí en uno de sus libros, Srila Prabhupada, respondió. Prabhupada volvió a mirarlo. Podía entender el error de su discípulo producto de la ignorancia. Debido a la inexperiencia del muchacho en la India, no podía entender las serias implicaciones de lo que había hecho. En realidad, debido a la delicada relación que existía entre los devotos de ISKCON y los residentes de Vrindavan, tendría que haber tolerado los insultos. El suyo había sido un error por ignorancia, pero eso no era una excusa. «Esa es una gran ofensa», dijo Prabhupada. «Irá y le dirá a toda la gente que los extranjeros lo echaron. Eso es algo muy desafortunado». Prabhupada miró con seriedad a Harisauri. «Ve a buscar dónde se aloja ese hombre y tráelo aquí. Invítalo a regresar». Harisauri hizo su mejor intento de buscar todo el día al joven bengalí. Le habían dicho que se alojaba en un hotel, en Mathura, pero no lo encontró. Triste, volvió al templo y tan pronto llegó, un devoto fue a su encuentro y le dijo que Prabhupada quería verlo. «Oh, no», pensó. «Ahora Prabhupada va a estar realmente enojado». Harisauri entró al cuarto de Srila Prabhupada, que estaba lleno de invitados. «Llegó este muchacho», dijo Prabhupada, y cuando Harisauri miró a su alrededor, vio al joven bengalí. El hombre sonrió y dijo, «Hare Krishna». Se abrazaron y comenzaron a disculparse. «Dale esta fruta», le dijo Prabhupada a Harisauri, indicándole una canasta que estaba en el suelo. Les indicó que se fueran y siguió predicándoles a las demás personas que se encontraban en el cuarto. El desacuerdo se arregló, pero fue Prabhupada mismo quien hizo que el joven cambiara de opinión y rectificó un tenso incidente. Una de las discípulas de Prabhupada que vivía en Vrindavan y que obtuvo el beneficio de su crítica fue Devi Shakti. Era la responsable de limpiar las habitaciones de Prabhupada. Otros la ayudaban, pero ella era la supervisora. Cuando Srila Prabhupada notó que un vaso estaba sucio, preguntó quién hacía la limpieza y su sirviente respondió, Devi Shakti. «Oh, ¿ella debe hacer todo?», contestó Prabhupada. Esta crítica estaba lejos de ser tan fuerte como algunas de las que les dirigía a los administradores del templo,
pero Devi Shakti la tomó como una indicación de que debía estar mucho más atenta a los detalles de su servicio. Kishori Devi Dasi, la cocinera de las deidades, le preguntó a Srila Prabhupada acerca de ciertos aspectos de su servicio. Él le aconsejó que debía cocinar para Krishna como lo haría para un joven con un gran apetito. Krishna debe tener en su plato 10 puris, 4 chapatis, mucho arroz, 2 samosas, 2 kachoris, 2 vadas y 2 porciones de cada dulce. Las preparaciones debían servirse calientes. Ahora debes enseñarles a todos cómo cocinar, dijo. Tienes que darles a todos lo que has recibido. Por la tarde, Kishori también le llevaba una guirnalda a Srila Prabhupada. Para hacer que estuviera fresca, la salpicaba con agua. Durante 2 días, Prabhupada no dijo nada, pero al tercer día señaló: ¿por qué le pones agua? Es muy desagradable. Vishala tenía una costumbre que otros devotos consideraban excéntrica: estar de pie en el portal y recitar en voz alta versos en sánscrito mientras Srila Prabhupada pasaba. Una mañana Prabhupada se acercó a la puerta como un rayo y, como siempre, Vishal apareció recitando versos. ¿Por qué no haces algo útil?, preguntó Prabhupada. Quita esta agua, bárrela. Srila Prabhupada probaba las preparaciones de la cocina de la casa de huéspedes todos los días y a menudo sugería cómo mejorar la calidad. Cada día, Navayogendra le llevaba un platillo del restaurante y luego anotaba los comentarios de Prabhupada sobre cada preparación. Al día siguiente, los cocineros trataban de mejorar la comida con base en esas indicaciones. Y lo mismo sucedía con cada departamento. Mientras viajaba en el auto, preguntaba: ¿le cambian el aceite con regularidad? ¿Le hacen mantenimiento? ¿Lo lubrican? Los otros templos eran un buen lugar de alojamiento, decía Prabhupada, pero Brindavan era su hogar. Sin embargo, aquellos que quisieran vivir con él allí tenían que pasar la prueba de su constante escrutinio y su aguda crítica. Tenían que aceptar el trabajo duro y la austeridad. Las austeridades especiales significaban bendiciones especiales. Cuando un devoto le pidió ser relevado de sus deberes en Brindavan para administrar una granja en Occidente, Prabhupada dijo que ni siquiera abrir 20 granjas era tan importante como permanecer en Brindavan. Los que perseveraban, al final, comenzaban a ver que las dificultades eran un néctar, como lo había expresado Bhaktivinoda Thakur. Cuando surgen las dificultades en el servicio, me doy cuenta de que son una fuente de felicidad. En Radhastami, Srila Prabhupada puso la piedra fundamental de un gran edificio Gurukul adyacente al Krishna Balaram Mandir. Dijo que cuando estuviera terminado, los devotos debían alojar allí a 500 estudiantes de todo el mundo. Mediante el espléndido ejemplo, el hotel y poco tiempo después el Gurukula, Srila Prabhupada intentaba atraer a tanta gente como fuera posible al refugio de Krishna en Brindavan. Para este fin, estaba dispuesto a sacrificarlo todo, incluso su pacífica escritura. Para cumplir con esta finalidad, también exigía de sus discípulos que se sacrificaran. Srila Prabhupada dijo que los viajes constantes se estaban volviendo cada vez más incómodos, lo cual constituía una buena razón para regresar a la India. Pero de ninguna manera estaba deteniéndose. A menos que viajara, su movimiento no podría mantenerse vital y saludable. Por eso estaba dispuesto, a pesar de todos los inconvenientes, a seguir viajando. Los discípulos nunca dejaban de invitarlo. Por ejemplo, poco tiempo antes, Pushta Krishna Swami, de ISKCON, Sudáfrica, le había pedido que lo visitara. Cuando Prabhupada accedió, Pushta Krishna rápidamente organizó 10 festivales y otros compromisos en Durban y en Johannesburgo, que durarían 3 semanas en octubre. Los devotos de la isla Mauricio, en su mayoría hindúes, también le pidieron a Prabhupada que los visitara. Además mencionaron que el primer ministro quería conocerlo. Prabhupada aceptó. Partió de Brindavan e hizo breves escalas en Delhi,
Ahmedabad y Bombay. Luego se dirigió sin escalas a África. Mauricio, 1 de octubre de 1975. Relevado de la administración, en ese momento tenía más libertad para dar conferencias o clases a gente interesada. La recepción por parte de la prensa y de los ministros del gobierno de Mauricio fue buena, pero la mayoría de las preguntas del público reflejaban una falta de sincero interés en el conocimiento espiritual. ¿Es necesario ser vegetariano? ¿Está el alma encerrada en el tercer ojo? Usted parece dogmático. ¿Hay alguna duda en su filosofía? No obstante, la gente era respetuosa y consideraba a Srila Prabhupada un líder importante y una autoridad espiritual. Se quedó allí durante 3 semanas. Durban, 5 de octubre. Esta era su primera visita a Sudáfrica. Durante 2 años los devotos que vivían en esa ciudad habían tratado de conseguirle una visa, pero el gobierno desconfiaba de los misioneros extranjeros. No era de extrañar, por lo tanto, que las demoras burocráticas hubieran tomado meses. Los devotos incluso habían tenido que enviar ejemplares de los libros de Prabhupada para que los funcionarios gubernamentales los revisaran. Todas las noches, durante una semana, dio clases públicas a una multitud de al menos 1000 personas. La mayoría de ellos era hindú, pero había también muchos blancos. Después de la clase ofrecida en la Universidad de Durban, Westville, un miembro del cuerpo docente trató de desacreditar la clase diciendo: «Bueno, ese es nada más que el concepto hindú». Una y otra vez Srila Prabhupada trató de explicar que los principios de la conciencia de Krishna eran universales y científicos, pero el hombre siguió diciendo que eran válidos solo para la cultura hindú. Al doctor Olivier, rector de la universidad, le agradó la presentación de Prabhupada y se quedó hasta más tarde para hablar a fondo con él. «Pienso que usted tiene razón», comenzó diciendo el doctor Olivier, «pero muy pocas personas captaron esta noche el argumento que usted intentaba explicar, que se trata de una realidad científica». Johannesburgo, 12 de octubre. La llegada de Srila Prabhupada al aeropuerto de Johannesburgo fue un acontecimiento cultural extraordinario para Sudáfrica. Hombres blancos que se inclinaban ante un hindú. Los devotos habían conseguido en préstamo un Mercedes-Benz amarillo y lo habían estacionado en un espacio reservado para los ministros de Estado y otros dignatarios. Nadie se opuso. Cuando llegó Prabhupada, los devotos arrojaron pétalos de flores. Algunos jóvenes europeos que estaban en el lugar, observando, se inclinaron, y la policía, por su parte, impresionada por todo el protocolo, saludó a Srila Prabhupada. Con respeto, uno de los oficiales le abrió la puerta del Mercedes. Al igual que en Durban, las clases tuvieron un nutrido público. Estaba muy atento al hecho de que sus libros se vendieran durante esos programas. Iba hasta los mostradores y les preguntaba a sus discípulos: ¿están comprando los libros? Estaba preocupado porque los europeos, no solamente los hindúes, los compraran. Prabhupada vertió opiniones categóricas en contra de la discriminación racial, pero, a diferencia de Mahatma Gandhi, quien había estado preso en Sudáfrica por exponer sus puntos de vista, habló de la autoridad de las escrituras. «¿Qué es este asunto de blancos y negros?», dijo. «Es una tontería, no es otra cosa que un concepto corporal de la vida». En Sudáfrica, esas declaraciones habrían sido consideradas peligrosas desde un punto de vista político, pero todos apreciaron a Srila Prabhupada porque habló de un nivel puramente espiritual. Uno de sus discípulos de Sudáfrica, Rida, le preguntó en privado cómo tratar el tema racial en Johannesburgo. La única solución, dijo Prabhupada, era el Harinam Sankirtan masivo. Cuando Rida le preguntó acerca de establecer una comunidad rural, le contestó: «No estés tan ansioso por mudarte al campo, la prédica está en las ciudades». Dijo que estaba muy complacido con lo que sus discípulos habían hecho en Sudáfrica en tan poco tiempo. Mientras Prabhupada estuvo en Johannesburgo, Rameshwar y compañía
cumplieron su promesa y le mandaron ejemplares de los 2 volúmenes del canto quinto del Srimad Bhagavatam. Llevó los libros con él a la clase que brindaría en una universidad y tomó citas de ellos cuando habló sobre las instrucciones del señor Rishabhadeva. Comenzó con el verso en el cual Rishabhadeva les aconseja a sus hijos que no vivan para la gratificación de los sentidos. Mauricio, 24 de octubre. Prabhupada regresó para reunirse con el primer ministro. Como gesto amistoso, este funcionario le envió un auto con chofer para que lo utilizara en Mauricio. Un día, Prabhupada estaba saliendo para dar un paseo por el campo. Cuando estaba a punto de entrar al automóvil por el lado derecho, Pushtakrishna Swami sugirió: «Srila Prabhupada, venga del otro lado, es más seguro». Prabhupada así lo hizo. Durante media hora viajaron por el bello paisaje rural. Pasaron por sembradíos de caña de azúcar, por las montañas, por el océano. En cierto momento se detuvieron y caminaron a lo largo de un acantilado que corría junto al mar. Cuando volvieron al auto, Brahmananda Swami abrió la puerta derecha y Prabhupada dijo: «No, el otro lado es más seguro», como Pushtakrishna le había sugerido antes. Unos minutos más tarde, cuando el Citroën negro de Prabhupada daba la vuelta en una curva, de repente apareció un Volkswagen que se dirigía hacia ellos en el mismo carril. Prabhupada estaba sentado detrás de Pushtakrishna y Brahmananda detrás del conductor. Un momento antes de que apareciera el Volkswagen, Srila Prabhupada se había sentado con las piernas cruzadas y se había apoyado en el bastón para afirmarse. Cuando el otro auto se dirigió hacia ellos, el chofer frenó y volanteó hacia la izquierda, pero el Volkswagen giró en la misma dirección, así que chocaron de frente. La cabeza de Pushtakrishna golpeó contra el parabrisas y lo rompió. La cabeza del conductor también golpeó el parabrisas y su rostro quedó lleno de sangre. En el asiento trasero, Srila Prabhupada permanecía sentado, con rostro serio. Brahmananda, conmocionado, de repente abrazó a Prabhupada como para protegerlo, aunque el peligro ya había pasado. Luego Brahmananda salió del auto para tratar de detener al otro automovilista. Pushtakrishna, por su parte, salió para abrir la puerta trasera, donde encontró que Srila Prabhupada tenía magullado el rostro, la rodilla le sangraba y había fragmentos de vidrio desparramados a sus pies. Prabhupada no habló, ni indicó cómo se sentía. De pronto, Pushtakrishna se dio cuenta de que el auto había quedado inutilizado en esa curva y por lo tanto estaba en una posición peligrosa. Por esto se unió a Brahmananda en la ruta para advertirles del riesgo a los demás automovilistas y conseguir que alguno se detuviera. El Citroën y el Volkswagen estaban destrozados. El hombre y la mujer que iban a bordo del otro auto estaban heridos. Algunos autos se detuvieron y cuando todos los heridos recibieron ayuda, Prabhupada y los devotos se subieron a un auto y los llevaron de regreso al templo. Harikesh esperaba, ansioso. Se preguntaba por qué Srila Prabhupada demoraba tanto. Justo en ese momento entró caminando con dificultad, sin decir nada. Cuando Harikesh vio que los tres estaban lastimados, gritó: «¡Dios mío! ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó?». Pero Srila Prabhupada se limitó a caminar hasta su habitación y se sentó en silencio. Un devoto llevó vendas para las heridas más visibles, las que estaban en el mentón de Prabhupada, en la mano y en la pierna, y las que estaban en la cabeza de Pushtakrishna y de Brahmananda. Desde el accidente, Srila Prabhupada guardó silencio al respecto, pero luego, al fin habló. Asan apikleshada ashadeha, y tradujo: en cuanto aceptas este cuerpo material, aparecen muchas dificultades. Estábamos sentados tranquilamente en el auto y al momento siguiente chocamos. Habló un poco acerca del choque. Brahmananda Swami relató que justo un momento antes del accidente, Prabhupada se había apoyado en su bastón, lo cual quizá había evitado mayores heridas. Consigan un poco de resina y cúrcuma, dijo Prabhupada. Mézclenlo con un poco de lejía y caliéntenlo.
Otra vez estaba hablando filosofía del Bhagavatam y sobre remedios médicos prácticos. Sin embargo, fue un suceso que causó temor y pidió a los devotos que hicieran un kirtan. Krishna los había salvado, dijo. Considerando que los 2 autos habían quedado destrozados, las lastimaduras eran de poca importancia. Prabhupada se sentó como el héroe de una batalla, untado en 3 partes con una cataplasma amarilla, mientras Hrishikesh leía en voz alta el Chaitanya Charitamrita, la desaparición de Haridas Thakur. Luego Srila Prabhupada comenzó a hablar acerca de los peligros de viajar y planteó la incomodidad de sus extensos viajes. Su misión de traducir el Srimad Bhagavatam y otra literatura Vaishnava era demasiado importante para él como para arriesgar su vida viajando en autos. Había estado considerando una visita a Nairobi antes de regresar a Bombay, pero en ese momento dijo que cancelaría la visita. Dijo que nunca había querido irse de Bombay, pero debido a que le habían organizado tantas presentaciones en África, había ido. Quizá el accidente fue una señal de que debía regresar a la India. La mañana siguiente, Srila Prabhupada salió a su acostumbrada caminata matinal, aunque cuidando su rodilla lastimada. Brahmananda Swami y Pushta-Krishna Swami lo acompañaban, cojeando, a su lado. Una vez más consideró con sus discípulos si debía ir a Nairobi o regresar a la India. Chiavana, el presidente de ISKCON Nairobi, argumentó que debía ir a esa ciudad. Los devotos esperaban la visita, dijo, y habían organizado presentaciones. Si cancelaba el viaje en ese momento, era probable que ya no fuera por un largo tiempo. Otros, sin embargo, argumentaban que de ninguna manera podían pedirle que siguiera viajando. Después de su traumático accidente, debía volver directamente a Bombay. Prabhupada escuchó ambas opiniones, pero se inclinó más ante la consideración de no desalentar a los devotos de Nairobi que por recuperarse del accidente. Decidió ir a esta ciudad. Pero después de unos pocos días en Nairobi, se puso ansioso por regresar a la India. Le estaban llegando informes de malos manejos en Bombay y de materiales de construcción robados mediante una conspiración que involucraba a los trabajadores, al dueño del depósito y a los chowkidars. Cuando supo estas noticias se puso de tan mal humor que dejó de traducir, incluso dejó de comer. Aunque estaba a miles de kilómetros de Bombay, sentía más dolor que los devotos que estaban allí. Muchos de ellos, de hecho, ni siquiera sabían que les estaban robando. Cuando Brahmananda Swami le preguntó por qué no comía, respondió: ¿cómo puedo comer cuando me están robando el dinero? Bombay, 1 de noviembre. El avión que transportaba a Srila Prabhupada desde Nairobi llegó a Bombay a la 1 de la madrugada. Incluso a esa hora tan temprana fue recibido en el templo por un grupo de miembros vitalicios íntimos, discípulos e incluso algunos inquilinos del terreno. Cuando el grupo los siguió a su cuarto, les confió que había tenido un accidente serio. Incluso les mostró las marcas que tenía en la rodilla. Dijo que estaba aliviado por estar de regreso. En una carta escrita en Bombay, dijo: el accidente fue desastroso, pero Krishna me salvó. Quizá deba quedarme por algún tiempo para terminar la construcción de nuestro templo en esta ciudad. ISKCON Bombay era la oficina de Srila Prabhupada, así que de inmediato se puso a trabajar. Despidió al ingeniero, a quien responsabilizó por el trabajo lento y defectuoso y por el robo de los materiales. Al principio evitó contratar una compañía constructora. En su reemplazo hacía que Surabhi supervisara todo el proyecto y le asignó tareas a varios subcontratistas. Pero este esquema no funcionó. Srila Prabhupada quería un cambio, pero no había una alternativa clara. Venimos a la conciencia de Krishna buscando una vida de dicha eterna, le dijo a Surabhi. Pero en vez de dicha eterna estoy sufriendo una ansiedad eterna. Apeló a Surabhi, Giriraj y a los demás para que hicieran algo. Un día, un miembro vitalicio que era ingeniero civil visitó el lugar y le dijo a Srila Prabhupada que el templo y el hotel podían terminarse fácilmente en 6 meses.
Prabhupada regañó entonces a Surabhi, quien sostuvo que 6 meses no eran suficientes. «Ahora no estoy en ningún lado», pensó Surabhi, «estoy perdiendo mi servicio». Luego, otro miembro vitalicio, el señor Omkar Prakash Dhir, que era jefe de ingeniería de la empresa ECC, una de las constructoras más grandes e importantes de la India, asistió a la fiesta un domingo y examinó la obra. Horrorizado por la mala calidad de la edificación, dijo que después de 2 o 3 años se derrumbaría. Giriraj, impresionado con la idea de contratar a la empresa constructora más grande y competente, habló con Prabhupada, quien también estaba interesado. Al principio, Surabhi se sintió mal ante el hecho de que el trabajo se le fuera de las manos, pero después de reunirse con el señor Dhir, también pensó que ese cambio era una buena propuesta. Se firmó el contrato con ECC y el señor Dhir presentó un plan de avance en el que detallaba cada fase de la obra y mostraba cuándo estaría terminada. Srila Prabhupada estuvo complacido con sus métodos profesionales a pesar del costo mayor. En ese punto, el trabajo se haría con tanta profesionalidad y rapidez como fuera posible, y eso era lo que más le importaba. Permaneció en Bombay la mayor parte de noviembre y la construcción avanzó a buena velocidad. No era cuestión de tomar atajos para ahorrar un poco de dinero, le explicó Prabhupada a Surabhi. El templo debía ser una hermosa joya para que la gente de toda la India quisiera ir y alojarse allí. Durante la construcción de Vrindavan, Prabhupada había enfatizado: ¿por qué tanto? ¿Por qué no más simple? Pero en ese momento decía en cambio: ¿por qué no más? El templo debía ser opulento y debía estar decorado con mármol en todas partes. El hotel debía ser el más distinguido, con cuartos hermosamente amoblados y un restaurante de categoría. El teatro con aire acondicionado. Debía ser uno de los mejores de Bombay. ¿Por qué no mármol en los pisos?, preguntó Prabhupada hablando de los cuartos del hotel. Sería muy caro, dijo Surabhi. No se preocupen por el dinero, dijo Prabhupada. Podemos poner mármol en el piso, entonces háganlo. Surabhi lo hizo, pero trató de ahorrar dinero poniendo una piedra más barata en los pasillos. Cuando Prabhupada lo vio, se disgustó. Debió haber sido todo de mármol. Los fondos para la construcción de Bombay provenían principalmente de la venta de libros en Estados Unidos, respecto de la cual Srila Prabhupada recibía informes con regularidad. El 18 de noviembre, Rameshvar envió un telegrama con buenas noticias. 1 millón de ejemplares de Vuelta al Supremo recién impresas. Devotos como locos. Prometen distribuir todo en un mes. Gita en español saliendo de prensa. Trayendo cientos de millones a sus pies de loto. Todo posible por su misericordia solamente. Cuando el presidente del templo de ISKCON Denver escribió preguntando acerca de comenzar un negocio de joyería, Srila Prabhupada lo desaprobó. ¿Por qué están haciendo negocios? Eso crea una mala atmósfera. Debemos hacer un solo negocio, la venta de libros, eso es todo. Tan pronto se vuelvan karmis, recorriendo todos los negocios, su vida espiritual quedará dañada. Estos negocios no deben alentarse nunca más. Hacer negocios y abandonar el Sankirtan no es bueno para nada. El Sankirtan es muy bueno, pero los grihastas, bajo ciertas condiciones, podrían hacer negocios solamente si dan al menos el 50%. Pero el Sankirtan es el mejor negocio. Prabhupada vislumbraba que la distribución de libros podía no solamente financiar la construcción de Bombay, sino también su plan para Mayapur aún más ambicioso. La distribución de libros era un buen negocio y la mejor prédica. Era la fórmula de Prabhupada, el dinero estadounidense combinado con la cultura espiritual de la India. Por eso alentó a Rameshvar para que motivara el Sankirtan en Estados Unidos de acuerdo con este principio. En Estados Unidos hay dinero, así que es la colaboración entre el hombre ciego y el lisiado. Ella establecerá buenas relaciones entre la India y Estados Unidos. La próxima oportunidad que tenga de reunirme con Indira Gandhi, le informaré de cuánto dinero estamos enviando allí.
después de recibir tu alentador mensaje en el que me aseguras que la distribución de libros está aumentando. La cantidad de ventas del BBT también aumentará y vamos a intentar un proyecto en Kurukshetra y otro en Jagannath Puri. Por el momento estamos gastando en la India, pero en algún momento lo haremos en todas partes. Eso aumentará enormemente la posición espiritual de los estadounidenses. Depende siempre de Guru y de Krishna, y tu avance estará asegurado.